Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review de Maléfica, la Dueña del Mal, la segunda parte de esta reimaginación de la mitología de la Bella Durmiente y Maléfica de Disney, protagonizada por Angelina Jolie y Elle Fanning. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Esta película ya está en su segunda semana en cartelera y hago el review porque muchos de ustedes me han pedido que lo haga, pero como tal sé que muchos ya la habrán visto, pero si no han visto la película todavía, no se preocupen, la primera sección de este review va a ser sin spoilers. Desde la sección de personajes voy a empezar a hablar como ya cosas un poco más particulares, entonces estén súper pendientes y también tengan mucho cuidado en los comentarios porque voy a permitir todos los spoilers posibles porque sé que muchos de ustedes ya han visto la película. Entonces, en cuanto a historia general, en Maléfica, la Dueña del Mal, nos encontramos que han pasado 5 años desde los eventos que se finalizaron en la primera película y Aurora ha estado reinando el páramo. Maléfica sigue con su vida normal. Philip le pide matrimonio y entonces ella tiene que ir a la casa de sus padres, que es el reino contiguo a el páramo. Ahí es donde conocemos a la reina Ingrid, interpretada por Michelle Pfeiffer, y al rey John. Después de que ellos cumplen con esta invitación, hay un malentendido y se desata una guerra. En medio de esto también conocemos la raza de criaturas de la que proviene Maléfica, que son las hadas oscuras. Nada de esto es spoiler porque lo vimos todo dentro de los trailers, pero entonces vemos esta división entre estos dos personajes, entre madre e hija, y bueno, como digamos todas las cosas que ya sabíamos que iban a venir dentro de esta película. Yo voy a ser honesto, y lo he dicho varias veces, y por decirlo todas las veces que lo he dicho, me he ganado un par de comentarios bastante desagradables y un par de ataques en donde a mí Maléfica me parece la adaptación más maléfica de todas las que ha hecho Disney a live action. De verdad es una película que no me gusta prácticamente para nada, aunque sé y respeto y me encanta que para muchos de ustedes sea su película favorita o sea su live action favorito o les guste muchísimo. Conmigo personalmente no resonó, entonces yo venía con esta historia y yo venía como muy dudoso con respecto a esta película y creo que si han visto todo el cubrimiento que yo hice de los trailers y los análisis y las reacciones y todo esto, se darán cuenta de que yo estuve como muy reservado todo el tiempo. Me parecía que había elementos aquí bastante interesantes, pero aún así tanta era como la pereza que yo tenía de ver esta película que no la vi cuando se estrenó, la vi hasta el miércoles de esta semana, justo antes de que se cambie la cartelera de la semana en los cines aquí en Colombia. Y honestamente fue una grata sorpresa. Creo que esas expectativas tan bajas con las que llegué jugaron a favor de la película y fue una película que me encontré disfrutando mucho más de lo que esperaba que iba a disfrutar. No va a ser mi película favorita del año, pero gratamente puedo decir que tampoco va a ser la peor película y creo que hubo momentos en donde genuinamente la disfruté a pesar de que creo que tiene ciertas cosas que no me permitieron disfrutarla en su totalidad. Y ahí es donde yo hablo como de la madurez que quiere, de la que quiere transmitir la película versus todo este ambiente hiperfamiliar en donde encontramos momentos muy infantiles. Y digo exageradamente infantiles que me sacaron a mí de la película en bastantes momentos. Tenemos unas temáticas bastante interesantes porque tenemos a Maléfica descubriendo como cosas de dónde proviene ella, cosas de la tradición de su raza. Tenemos a Aurora preguntándose por un montón de cosas. Tenemos una división en esta relación que es muy interesante. Las razones por las que se divide esta relación son muy interesantes. Lo que tiene que hacer cada uno de los personajes, lo que descubre estos dos personajes femeninos que son los... O sea, todo está alrededor de ellos, de ellas dos. El centro de la historia es la relación de ellas dos y alrededor de eso giran todo el resto de personajes. Y digamos que siento que la película quiere llegar a cosas muy maduras y creo que eso viene por parte de Angelina Jolie claramente, que desde hace mucho tiempo ha venido luchando por tener mejores papeles o por tener papeles que sean más profundos o por tener papeles que le dejen hacer ella como actriz cosas más interesantes. Incluso hubo una pausa entre estas dos maléficas en donde ella lanzó su primera película como directora que no tuvo tanto éxito como ella hubiera querido, pero aún así es una actriz y una productora y una creadora en términos generales que siempre está buscando más y creo que ella desde detrás de cámaras estuvo jalando los hilos para que la
trama de esta película fuera mucho más madura. Y digamos que creo que hay momentos en los que funciona. Siento que no sé, siento que en términos narrativos hay ciertas cosas que no permiten que la película logre desarrollarse a la profundidad a la que le gustaría y a la profundidad a la que podría haber llegado el desarrollo de las temáticas que proponen aquí, pero todos estos momentos, todos los mejores momentos de la película están atravesados de pronto por ¡pum! Una escena súper, hiper, mega infantil y hay una criaturita que las protagoniza todas, que es una criaturita que aparece muy al comienzo de la película y desde su primera escena es como esta cosa absoluta y o sea, es que es absurdamente infantil al punto en el que no es familiar, sino es infantil hasta ofensivo un poco, es un poco ofensiva para los niños porque es como, miren, les vamos a poner a esta criaturita aparentemente adorable a hacer un montón de estupideces y un montón de cosas para que los niños se rían porque es que la verdad no veo como, como otra población podría reírse porque es que de verdad a mí esos momentos súper hiper mega infantiles me sacaron un montón y creo que no habrían sido necesarios. El hecho de que esta sea una película de Disney y el hecho de que esta sea una película para toda la familia no la obliga a que estén estos momentos. Y cuando digo que o sea, es que no puedo enfatizar más. No es que sean momentos que sean para toda la familia, sino que son momentos absurdamente infantiles. Entonces creo que de verdad, para las personas que están llevando a todos estos niños, que son los que están gastando la plata, que son los adultos, para las personas que hace unos años vieron la primera Maléfica, les encantó esta película, pero han crecido después de eso y quieren continuar, ya son un poco más maduros, ya quieren ver un poco de cosas más profundas que la película las propone como tal. Creo que estos momentos infantiles de verdad lo sacan, o por lo menos a mí me sacaron de una de la película en esos momentos y creo que es lo que más le critico yo y creo que es lo que de verdad no pudo hacer que yo la disfrutara completamente. Por otro lado, la película también es un poco predecible, creo que eso hay una línea muy delgada que se camina cuando uno está escribiendo una película y cuando uno está haciendo una película o digamos que cualquier cosa, cualquier producto narrativo en donde se quieren poner ciertas pistas para que el espectador pueda de una manera u otra intuir qué es lo que puede suceder después o se pone una pista aquí al comienzo de la película que luego va a dar frutos al final de la película y la gente va a decir como wow, esto que me estaban diciendo al comienzo significaba esto o hay una relación o es una referencia o cosas por el estilo y digamos que hacer esa construcción es muy complicada porque puede llegar a suceder lo que sucede aquí en Maléfica, la Dueña del Mal, y es que esas pistas son demasiado explícitas, entonces uno ya sabe qué es lo que va a pasar en la película, y lo mencionan y mencionan un asunto y no es como wink wink, puede que esto vaya a suceder, sino uno lo escucha y es como, ok, entonces esto es lo que va a suceder más adelante en la película y efectivamente es lo que sucede más adelante en la película. Sin embargo, tampoco es que me parezca grave. Hay un montón de películas, hay muchísimas de hecho, en las que uno ya sabe exactamente qué es lo que va a pasar y ese no es el juego que ellas juegan. Las películas pueden jugar a ser como las de Christopher Nolan o las de otros autores que tienen giros de la trama o como M. Night Shyamalan, en donde ocultar estas cosas es muy importante porque quieren volarle la cabeza al espectador o quieren proponer algo narrativo o en términos de historia innovador de una manera u otra, pero hay otras como esta que realmente no juegan a eso. Uno sabe cómo va a terminar todo esto, uno sabe qué es lo que va a pasar y la cosa no es disfrutar los giros, sino disfrutar el camino como tal, disfrutar ver cómo estos personajes van a llegar a ese destino que uno sabe que van a llegar o que van a concluir al final de esta película, que es otra parte de esa historia que ya habíamos visto desde la primera. Por otro lado, la introducción de los personajes de las hadas oscuras me pareció muy, muy, muy interesante, pero me pareció un poco insuficiente. Y digamos que creo que visualmente los momentos de las hadas oscuras y la introducción de las hadas oscuras es lo mejor de esta película. De verdad hubo momentos en donde me impresionó muchísimo, en donde dice como, wow, esto está
muy, 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 muy cool. Y digamos que en ese sentido era algo que no esperaba que Maléfica fuera a producirme como tal. O sea, sí estaba muy interesado desde los trailers cuando apareció por primera vez esta segunda criatura, esta segunda hada oscura, como la llaman aquí. Después veíamos a todas estas otras cuando Maléfica llegaba como medio herida o como medio algo así. Ya van a ver cómo se desarrolla eso en el entorno de la película. Me había parecido interesante, pero creo que lo llevaron un paso más allá, pero aún así, las hadas oscuras y todo esto giran alrededor de Maléfica. Y como Maléfica gira en torno a su relación con Aurora y en torno a eso gira la película, creo que no se les da un desarrollo lo suficientemente amplio como habría podido tener para hacer los personajes más interesantes. Y digamos que entiendo por qué lo hicieron. Digamos que por un lado siento que es sequelitis, o sea, eso que hacen muchas películas y es como, ok, sacamos una primera parte que no sabíamos que iba a tener tanto éxito o que no estábamos planeando como tal hacer una segunda parte, entonces necesitamos inventarnos algo, necesitamos sacar del bolsillo algo del pasado de alguno de estos personajes para poder hacer algo durante la secuela. Mi mejor ejemplo es Madagascar, en donde tuvimos la primera película y luego estuvo Madagascar 2, en donde de la nada de pronto le aparece una marca en la pata a Alex el león y eso es lo que los lleva a África y todas estas cosas y su pasado y bueno, como todo esto, creo que es algo así, creo que es como, ok, ¿qué podemos hacer en esta segunda parte? Tenemos que crear un problema entre Aurora y Maléfica, tenemos que crear algo que las divida, pero además tenemos que darle más motivación a Maléfica, entonces vamos a meterle su especie. Vamos a meterle que hay una subespecie con la que ella nunca ha tenido contacto en toda su vida y no sabía que existía y ahora van a aparecer y van a estar ahí y nos van a contar su historia y todas estas cosas. Entonces por un lado siento que es esa especie de sequelitis, podríamos decirlo, pero por otro lado entiendo que le tienen que dar más motivaciones a los personajes para ahondar dentro de la división que se crea entre ellas dos. Entonces digamos que me parece que es un grupo de personajes bastante interesantes que juega un papel importante pero que habrían podido desarrollarse de una manera un poco más satisfactoria, podríamos decir, porque es que de verdad hay cosas muy chéveres dentro de estos personajes, sus tradiciones, sus costumbres, sus cosas, lo poco que nos presentan. Quiero saber más de eso. Digamos que me gustaría saber, o sea, me gustaría que fuera más enfocado a eso que a Aurora y a los humanos y todo esto, porque me parece que las hadas oscuras de verdad crearon algo muy, muy, muy interesante. Y hasta aquí vamos a llegar sin spoilers de aquí en adelante. Tampoco es que vaya a decir un montón de cosas, pero sí voy a hablar como de ciertos detalles un poco más específicos. Entonces, si no han visto la película, pausen el video, vayan, véanla y después vuelvan aquí y dejen sus comentarios, terminan de ver el video, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están advertidos en 3, 2, 1, comienzan los spoilers. Entonces ahora sí vamos a hablar de personajes específicos. Principales, obviamente, Angelina Jolie como Maléfica y Elle Fanning, que es la segunda vez que hablamos de ella esta semana con el review de Un día lluvioso en Nueva York, como la princesa Aurora. Entonces, digamos que por el lado de Maléfica me parece interesante porque vemos que, o sea, ella tiene todavía todas estas cicatrices emocionales por lo que le hizo el padre de Aurora y toda esta cosa, y a pesar de que ella descubrió como un mundo nuevo de amor y de emociones y bueno, como de un montón de cosas durante la primera película, todavía tiene sus dudas. Entonces como esta renuencia a que ellos dos se casen, a que Aurora se case con Philip, como las historias de amor no siempre salen bien, además todos estos humanos, o sea, sigue habiendo este resentimiento por parte de ella porque comienza la película muy claramente con eso y es como a pesar de que ella fue la que salvó a Aurora, la mitología, todas estas cosas, las historias que dijo la gente se fueron yendo a que Philip fue el que la salvó. Digamos que eso coincide como con la versión más común o la versión más normal que nosotros conocemos de la historia, que es lo que intentaba cambiar un poco la primera película. Y aquí me parece genial que hablen al respecto, o sea, como que digan como, no importa que Maléfica haya hecho esto, no importa que nosotros sepamos cuál es la historia verdadera, para la gente fue Philip el que la salvó. Para la gente fue demasiado difícil pensar que esta criatura que piensan como monstruosa, que piensan que
tiene todos estos poderes malignos y que efectivamente hizo algo despreciable al maldecir a una niña recién nacida, pero pues que después la salvó. Y para ellos fue demasiado difícil pensar que ella podía ser la que había roto la maldición o la que había salvado a esa misma niña que había maldecido. Entonces pues es más fácil pensar que es el príncipe. Más adelante además nos damos cuenta de que la reina Ingrid también ha estado diciéndole a la gente que fue el príncipe Philip el que salvó a Aurora, como también para desacreditar un poco a Maléfica. Pero entonces vemos que todo esto influye dentro de lo que ella piensa con respecto a la relación de Aurora y Philip. Vemos que aún así el amor por su hija es demasiado grande, es muy 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 grande, y la lleva a cumplir con su, pues a hacerle el favor, a cumplir con lo que ella le pide, y es que vayan al reino de Olsted, donde está la reina Ingrid, donde está el rey John, bueno, como los padres de Philip, y que tengan esta cena allá. Y vemos cómo ella está luchando en contra de todos sus instintos o en contra de todas estas costumbres que tienen. No, no voy a decir que en contra de su naturaleza, porque no creo que sea natural este tipo de cosas. Y creo que ahí es donde es interesante como lo que dice la reina Ingrid, y es como está tratando de hablar de que esta renuencia, de que estas cosas y de que estos instintos malos están en la naturaleza de Maléfica, pero no es que estén en la naturaleza como tal de ella, sino que son las circunstancias de su vida la que la han llevado a tener todas estas dudas. Y creo que cualquiera tendría las mismas dudas habiendo estado en las mismas circunstancias y habiendo vivido las mismas cosas que vivió Maléfica en su momento. Pero entonces digamos que ahí tenemos todo esto. Tenemos que además luego Aurora se va en su contra, creyendo que ella maldijo al rey John. Entonces vemos como, y digamos que en ese sentido me parece que le dieron momentos a Angelina Jolie en términos generales para poder sacar todos esos dotes actorales y eso que ella quiere realmente sacar en sus películas. Entonces me parece que hubo momentos muy 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 bien logrados acá al respecto. Digamos que sobre todo esos momentos como muy íntimos, podríamos decirlo, o de emociones más sutiles, en donde después de la cena todo sale mal. La reina Ingrid, que nosotros sabemos que ella es la que está haciendo algo en contra del rey, pero nadie más lo ve, le pone esta maldición de la aguja de la rueca y todas estas cosas, y él cae, pero le echa la culpa a Maléfica, y Aurora, metida en medio de toda esta narrativa y en medio de toda esta situación, cree que Maléfica fue la que atacó al rey y le reclama, le pide todas estas cosas, y esos momentos en donde ella está dudando, en donde Maléfica se siente lastimada por ese tipo de cosas, me parece que en términos de actuación son los que están mejor logrados por parte de Angelina Jolie. Después de esto vemos cómo conoce a todas sus criaturas, cómo las salvan, cómo, y ahí las dinámicas que introduce eso me parecen bien interesantes. De nuevo me habría gustado ver mucho más lo que tiene que ver con las criaturas, con las hadas oscuras, todo lo de estas costumbres cuando están alrededor del fuego, cómo controlan la naturaleza, el fénix, todas estas cosas me parecen realmente muy 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 interesantes, más interesantes que muchas de las otras cosas que suceden en la película como tal. Pero entonces vemos que le están tratando de dar esta motivación extra, ¿no? Es como, ok, me están separando de mi hija los humanos, pero además de eso me doy cuenta de que no necesito estar sola, de que de pronto no necesito a esta niña, no necesito a ninguna de las otras criaturas del páramo como tal, sino que tengo toda una raza, tengo todo un montón de criaturas que son iguales a mí, que de hecho me ven como la reencarnación de su deidad máxima, de la primera hada oscura de este fénix. Yo tengo la sangre de ella, podría hacer un montón de cosas, podría salvar a mi raza. Entonces digamos que me parece bien interesante, pero me parece que no lo desarrollan tanto. En el desenlace, por ejemplo, cuando ella está, después de que matan a Conal, que es interpretado por Chiwetel Ejiofor, después de que ella tiene estos, o sea, como que tiene la esencia de él, tiene toda esta magia de las hadas oscuras dentro de ella, cuando llega a atacar en la secuencia final el reino de Olsted y se encuentra con Aurora, me parece que todas las soluciones son demasiado rápidas. Creo que hay muy poca duda en los personajes, creo que todas estas cosas ya se les estaba acabando un poco el tiempo. Entonces el hecho de que ella no sé, me habría gustado de pronto ver un ataque de ella hacia Aurora. O sea, como que realmente en ese momento su raza, su furia, todas las cosas que tiene por dentro fueran tan fuertes que ella inconscientemente hubiera atacado
a la persona que más amaba en el mundo y que ese ataque de pronto hubiera sido el que la hubiera despertado de una manera u otra, pero no, simplemente vemos que Aurora se para frente a ella, le dice como yo te conozco, tú eres mi mamá y ella como wow, listo, ok, ya la dudo, ya, paro mi ataque. Me habría gustado que se hubiera desarrollado de una manera un poco diferente, me gustó, pero me habría gustado un poco más de drama, podríamos decirlo, de una manera u otra. Pero en términos generales me parece que Jolie hace un gran trabajo como Maléfica. Creo que es un personaje que ella ha trabajado muchísimo y desde la primera película creo que ella estaba muy involucrada con esto y teniendo el éxito que ha tenido y bueno, teniendo en cuenta como también todas las otras cosas que suceden detrás de cámaras y el poco éxito que ella tuvo como directora o no el éxito que ella quería como tal, creo que se involucra ella aún más. Igual ahorita ella va para el universo cinemático de Marvel, la vamos a ver en Eternals, entonces eso va a ser algo interesante, no es como si le estuviera yendo mal, entonces pues bien por ella realmente. Pasando a el Fanning como la princesa Aurora, también me parece que es interesante, aunque me parece que no se desarrolla tanto como el personaje de Maléfica. Chao, perrito. Pero entonces bueno, tenemos todas estas cosas de querer pertenecer al mundo del que va a ser su nuevo esposo, pero no encontrarse realmente en él, como todas estas tradiciones, todas estas cosas. Los vestidos, las costumbres, la parafernalia, era lo que quería decir. Como todas estas cosas que rodean esta corte, la misma reina que la trata como de una manera displicente, pero cariñosa, o sea, como esta pasivo-agresivo que tenemos en esta relación, que de hecho es lo que marca todas las relaciones de la reina Ingrid como tal. Entonces digamos que me parece interesante, me parece bien como la relación con Philip, digamos que ese fue un punto que me pareció, que me gustó harto de la película, aunque de nuevo habría querido que lo desarrollaran un poco más y que desarrollaran, bueno, ahorita que hablemos de Philip y de la reina Ingrid y bueno, como todas estas cosas y las dinámicas del reino de Olsted, voy a hablar un poco más de eso, pero digamos que todo lo que sucede, el darse cuenta de que la reina no es la que ella cree, el darse cuenta de esta conspiración que hay detrás de todo esto, la masacre de las criaturas del bosque, salvarlas, etcétera, 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 me pareció interesante y pues verla a ella pensando con respecto a su relación directamente con su madre, con Maléfica, y si quiere romper esos lazos, o qué es lo que implica todas estas cosas nuevas que ella está viviendo. Por parte de la reina Ingrid, interpretada por Michelle Pfeiffer, me parece que es un personaje bien, digamos que ahí es donde hablo yo de lo que hace predecible a esta película, y es que me habría parecido mucho más interesante que dejaran un poco de duda, ¿no? Pero siento que ya en la primera película nos dijeron como, ok, les vamos a mostrar esta versión de la historia en donde se van a dar cuenta de que Maléfica nunca fue la mala, de que Maléfica simplemente era incomprendida y bueno, como todas estas cosas, pero me parece que ahí es donde se desaprovechan más oportunidades y en donde sabemos que existe todo esto, sabemos que Maléfica ha hecho cosas que no son tan buenas, sabemos que a pesar de que fue incomprendida, hizo cosas bastante reprochables también en medio de todo lo que hizo y que hay mucha más complejidad, que los personajes no son blancos ni negros, sino que hay un montón de grises en medio, entonces me habría gustado mucho más que la película diera un poco más de espacio de duda, que de pronto nos dieran algún cue visual o algo por el estilo de que de pronto Maléfica tal vez inconscientemente sí tuvo algo que ver con la maldición del rey y que nos hubieran hecho dudar un poco más con respecto a la reina o el papel de la reina detrás de todo esto. Igual era bastante obvio que ella era la mala de todo esto, pero creo que desde el planteamiento del personaje está eso. Creo que me habría gustado mucho más ver a un personaje de dos caras más claras, ¿no? Porque ella igual le presenta esta cara a todo el resto del mundo, pero aún así en esta cara pública y en esta cara en donde ella quiere hacer el bien y en donde ella es la reina buena, es medio chandosita, pero y su cara oscura es aún más chandosa y es aún más mala y tiene todas estas motivaciones que nos venimos a dar cuenta más adelante en la película con respecto a su niñez y su reino y bueno, como todas estas otras cosas que la hacen odiar a la gente del páramo o a las criaturas del páramo y la quieren hacer conquistar esta otra tierra, pero me habría gustado una diferenciación más clara en donde uno en algún momento llegara a pensar como, ok, sé que Maléfica es la buena de la historia, sé que Maléfica no haría estas cosas, pero de pronto en un ataque de ira, de pronto teniendo en cuenta todo el historial que ella tenía,
Tal vez lo hizo inconscientemente, ¿por qué no pensar en algo por el estilo? Me habría gustado que fuera algo más así, pero fue muy claro desde el comienzo. Reina Chanda Ingrid era Reina Chanda Ingrid, entonces pues sí, digamos que juega simplemente el papel de la villana, pero también me habría gustado que le hubieran dado un poco de dinámicas que hubieran hecho que el personaje fuera un poquito más interesante en ese sentido. Después de eso tenemos a Harry Dickinson como el príncipe Philip, otro personaje que es principal pero secundario al mismo tiempo, y ahí es donde digo que me habría gustado que desarrollaran estas otras eh, tramas que proponen un poco mejor, y es que todo lo que pasa con él de darse cuenta de que su madre es la que está provocando todo esto, de que fue la que maldijo a su padre, todo esto como que me parece que sucede obviamente en medio de un entorno bastante caótico porque están en medio de la guerra, en medio de la lucha, en medio de todo esto, pero como que siento que no hay el poder emocional suficiente como para que eso sea el golpe que ellos esperan que sea. Ni sobre él, ni sobre su padre, que después de un momento a otro se levanta y es como así, mi esposa está convertida en una cabra, no me importa, y me estoy riendo y estoy disfrutando de todo esto. Pues o sea, sí, era su sueño, él quería unir a estos reinos, quería hacer la paz, quería todas estas cosas, pero al mismo tiempo también me habría gustado ver un poco más como de problemas internos, como de emociones internas al darse cuenta de que su esposa y la mamá de Philip había estado todo este tiempo engañándolos de una manera u otra. Después de eso tenemos a Chiwetel Ejiofor como Conal, que me pareció un personaje interesante, pero que simplemente está ahí para darle rabia a Maléfica. Es el Krillin el Krillin de la película en cierto sentido. Pero también, y ahí es de nuevo donde me hubiera gustado que desarrollaran mucho más esto, porque teníamos a Conal y a Borra, que es interpretado por Ed Skrein, que son estos dos personajes que que los dos quieren lo mismo, pero lo quieren de manera diferente, y es la conservación de las hadas oscuras. Eh, Conal por su lado desde como su solución más pacífica, y es como deberíamos unirnos con los humanos, deberíamos hacer algo para que los humanos nos tengan más en cuenta como criaturas y poder unirnos y vivir en paz. Y Borra como no, tenemos que atacarlos, que es como la dicotomía que quieren presentarle a Maléfica, y como estos dos campos de acción que ella puede tomar. Por el lado de las tías, me parece que las tías son visualmente la cosa más extraña, se ven muy, 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 muy extrañas, y son personajes que son realmente bastante inútiles y que también entran a jugar para mí dentro de lo que es esta parte muy infantil de la película, hasta la secuencia de la iglesia. Ahí me parece que les dieron un momento, o por lo menos a una de ellas le dieron un momento para que brillara, pero aún así me fastidian tanto los personajes que la muerte de la tía azul fue como inconsecuente para mí, como, ok, sí, se sacrificó, cool. Cool, ya, eso era todo. Por su lado, Warwick Davis como Lixpitu, esta criaturita, esta hada de algún tipo que estaba ayudando a la reina, pero que no sabía que era una hada. Digamos que son ese tipo de detalles los que digo que me quedaron debiendo en la película, porque se soluciona su trama de una manera muy sencilla. Él ha estado trabajando, no muestran absolutamente ninguna duda en ningún momento de lo que está haciendo. Él está acabando con todas estas hadas, está haciendo todos esos experimentos sin importarle qué es lo que pase. De pronto aparece Aurora, por error le quita la camisa y se da cuenta de que él tenía hadas, y él, o sea, ni siquiera, o sea, es como un momento, una fracción de segundos en donde ella le dice, ah, como tú eres un hada, te quitaron las hadas y las alas y te han estado engañando. Y es como este personaje que no tenía ninguna duda de nada, que no tenía nada de nada, tiene una duda por medio segundo, y después lo vemos que está del lado de los otros y está salvándolos, y llega a darle la esta de la rueca maléfica y como todas estas cosas. Y es como, es un personaje que era que podría haber llegado a ser muchísimo más interesante de lo que era. Y bueno, tenemos a los otros personajes, al Rey John, etcétera, 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 pero pues digamos que esos son los que en este momento me parece a mí que vale la pena mencionar. Entonces sí, en términos generales es una película que, aunque me sorprende gratamente, siento que hay muchas cosas que fueron muy desperdiciadas y que pudieron haberse desarrollado de una manera muchísimo, muchísimo mejor o muchísimo más profunda, y poderle haber dado realmente la madurez que quería tener la película. Porque sí, me parece que la logra en pequeños destellos, logra eso, y en el resto de la película como que no es suficiente, pero aún así la disfruté mucho más de lo que esperaba.
Por el momento no tengo nada más que decir al respecto, entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones con respecto a la película. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustó más que la primera? A mí obviamente esta me gustó más que la primera, pero bueno, sí, les gustaría que hubiera más películas de Maléfica, que les parecieron qué les parecieron las hadas oscuras, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos. Denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Además de eso, denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. Videos nuevos, directos sorpresa, directos programados. Recuerden que estamos todos los domingos con el recap en directo de Watchmen de HBO y mañana no va a ser la excepción. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram en @no sabemos nada de, en Vero me encuentran como no sabemos nada de, en DLive también. Recuerden unirse al Discord de comunidad NSND, todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.